Ahora bendícenos a todos por medio de tu palabra, que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor, y aún envía salvación y vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Un pasaje muy conocido, capítulo 8, verso 5 en adelante. Evangelio según San Mateo, dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Esto usted lo puede leer en su casa con el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 38, para que tenga una ampliación de lo que aquí acabamos de leer. Amén. Si es que está interesado, pues pueden tomar sus asientos. Cuando la Escritura dice que Jesús, hermanos, se maravilló por la fe de este centurión, prácticamente lo que nos está revelando esa fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa fe que honra a Dios. De esa fe, hermanos, que sobre todo, pues, es la fe que nos salva. Amén. Esto nos debe recordar, hermanos, cuando hablamos de la fe que salva, porque aquí usted dirá: aquí se está hablando de una fe que sana. Una fe que hace que la persona pueda traspasar las limitaciones. Pero más que todo, es la misma fe que también salva. Ustedes recordarán las palabras del apóstol San Pablo a los Efesios, cuando escribió ahí diciendo: por gracia sois salvos. Es decir, la gracia salva, la gracia de Dios. Pero esa gracia salvadora, hermanos, se recibe o viene a ser por medio de la fe. Y como dice ahí, esta fe no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando uno recuerda estas palabras, hermanos, y ya lee aquí lo que se dio, hermanos, con este centurión,
Entonces podemos, hermanos, certificar que esta fe que salva, esta fe que hace que podamos vencer muchas veces las limitaciones, hermanos, pues también nos salva a nosotros. Nos salva porque, hermano, esa gracia solamente se recibe a través de la fe. Y esa fe es un don de Dios. Es decir, hermano, lo que les quiero decir es lo que a continuación Jesucristo expone ahí. Que no se está hablando, hermano, de una fe diversa. Porque a veces la gente dice, lo importante es tener fe. No importa si tengo fe en el caballo, en la bestia, en el hombre o en sí mismo. Lo importante es tener fe. No, lo más importante es nuestra fe en el Hijo de Dios. La fe, hermano, la confianza que le pedimos a aquel que tiene el poder y la autoridad para podernos ayudar, para podernos sanar y para darnos la salvación y la vida eterna. De esa fe estamos hablando. La demás fe, la que usted escucha o tal vez sostiene, no sirve. No es para salvación. No trae ningún beneficio. Lo que trae es, hermanos, llenar de soberbia el corazón, que eso es lo que ha pasado aún con muchos cristianos. Se llenan, hermano, de soberbia. ¿Y a mí qué me va a decir? Yo creo y tengo confianza en sí mismo, como dice la Escritura, cree en ti mismo, pero no sé cuál es la Escritura. Porque a veces se atreven a decir cosas que no son y que no vienen de la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado otra frase que dice, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré? ¿Verdad? Yo no he encontrado eso en las Escrituras. La he leído muchas veces, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, apelamos diciendo, hermanos, de que lo que sostenemos es bíblico, cuando es todo lo contrario. Ese tipo de fe es ajena a la fe, a la confianza que hemos depositado en el Hijo de Dios. Amén y amén. Entonces, hermanos, diríamos la fe que salva. Amén. La fe que salva. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 5: entrando a Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Yo quiero que noten, hermanos, la posición de este hombre, la actitud que tuvo este centurión delante de Jesús. Dice que vino a él un centurión, ¿qué dice? Rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Es decir, cuando hablamos, hermanos, de que la fe contribuye a traspasar los límites, estamos hablando, hermanos, que la fe en el Señor Jesucristo rompe las barreras que nos pueden impedir acercarnos a Dios. El centurión, su actitud, su posición delante de Jesús, es que pudo superar todos aquellos obstáculos que pudieron impedirle, hermanos, recibir de Jesús el beneficio que él necesitaba para su siervo. Podía ser cuestión de raza. Acuérdense, hermano, que los judíos eran menospreciados y hasta el día de hoy son menospreciados por todo el mundo, por la raza. Además de eso, el poder. Él era un centurión.
tenía bajo sus órdenes, hermanos, una cantidad aproximada de 100 personas, 100 soldados. Y era el representante del imperio romano, de César. ¿Cuál sería otra? La enemistad con los judíos. Los judíos aborrecían a los romanos, mayormente a los soldados, porque sabían, hermanos, que los soldados en cualquier momento, hermanos, los empujaban, los castigaban y si es posible los mataban. Entonces podemos ver ahí situaciones que pudieron impedir que el centurión, hermanos, se humillara y reconociera la autoridad y el poder en el Señor Jesucristo. No hay otra, hermanos, situación en la que hubo el centurión de haberse humillado. Y cuando hablamos de humillado, no una humillación, hermanos, de menosprecio, sino que fue humilde al presentarse delante de Jesús. Por eso les dije, hermanos, que notaran en la lectura la actitud de este hombre. Porque al aproximarse a Jesús, dice que lo hizo rogándole, reconociendo su señorío, su autoridad sobre él. Siendo el centurión humanamente de mayor autoridad que Jesús, él lo podía detener. El centurión pudo detener a Jesús. Acuérdense, hermano, que en el Getsemaní, hermano, Jesús fue detenido y llevado preso. Sin embargo, le dice Señor y le ruega, hermano, por su criado. Le ruega, hermanos, que haga algo por él, por su criado, que lo sane. Esto quiere decir, hermano, que este criado había llegado a ser de estima para el centurión. Es posible que este criado, hermano, era el que le administraba todas las cosas. Acuérdense que era un soldado que podía ausentarse por semana, por meses, y al regresar, pues el criado le tenía todo el paquete hecho, ¿verdad? Las finanzas, hermanos, todo lo que tiene que ver de una casa, hermanos, de alguien que tiene autoridad, en el caso pues del centurión. El criado le había resuelto de tal manera que él estaba complacido con este criado, lo llegó a amar, y ahora que lo mira y atormentado por la enfermedad, posiblemente dolores, hermano, en sus piernas, en sus pies, paralítico completamente, se duele. Ya había escuchado, voy a decirlo de esta manera, la fama de Jesús, no solamente por el poder que tenía de sanar, sino también que era alguien mayor que los profetas que se había levantado, hermanos, en Israel. Este hombre llegó, hermano, con los dos pies bien puestos, rogándole, reconociendo su autoridad al decirle Señor. No es un asunto de Señor como nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal, Señor? Mucho gusto, Señor. Señora, mucho gusto. No es un saludo, sino el reconocimiento de una autoridad mayor que él en Jesús. Nosotros sabemos que siendo él el Mesías, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es, hermanos, que la fe de este hombre rompió todas esas barreras, traspasó esos obstáculos que le podían impedir y que todo lo contrario podían alejarle a él de poder recibir de Jesús lo que él necesitaba para su criado. Este es el problema de la mayoría de las personas, aún en los cristianos: la soberbia. La soberbia, la dureza de corazón. No reciben, hermanos, el señalamiento, no reciben la disciplina, no les gusta que les digan nada. Hay muchas cosas que alejan a las personas de Dios y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Yo no sé qué es lo que aleja de usted
o lo está alejando a usted del Señor Jesucristo. Usted lo sabe. Puede ser su soberbia, la dureza de su corazón. No se quiere humillar. Es decir, no quiere ser humilde. Cuando está claro que la Escritura dice que Dios atiende ¿a quién? A los humildes y mira de lejos a ustedes. Pues sí, pues a los soberbios, pues, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, pudo romper esquemas en su vida y que no le importó lo que pudieran decir los demás. Él llegó de día, no llegó a escondido. Miren, díganle al Señor Jesús que se meta por un callejón, porque yo quiero ir a hablar con Él, que nadie sepa, o que entre a una casa, que busque un lugar, ¿verdad? Porque su majestad no puede caer en la bajeza de ir a buscar un judío, mucho menos para pedirle un favor. No. Si ustedes leen en Lucas, para los que conocen pues este acontecimiento, en Lucas dice que envió a sus siervos. No llegó él, llegó después. Envió a su siervo, y alguien puede decir, ahí está. No fue él el que llegó. Sí, llegó o envió a ellos porque se vio indigno. No sé si aquí lo dice. Exacto, verso 8. Respondió el centurión cuando Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión le dijo, Señor, ¿qué dice? No soy digno de que entres bajo mi techo. Y en Lucas dice, por eso, y da la razón, por eso envié a mis criados, a mis sirvientes, porque me vi indigno de acercarme a ti o que tú vengas a mi casa. Eso se llama humildad. Ustedes ya sienten el derecho que se pueden acercar a Jesús. ¿Qué? Yo también me puedo acercar a Jesús y tengo el derecho. No, no es un derecho. Es la gracia, la misericordia de Dios de habernos abierto las puertas. Y que Jesús en la cruz, hermano, botó la barrera, botó aquello que impedía que nos acercáramos a Dios. Ahí se da una figura cuando Jesús expira, entrega su espíritu. Inmediatamente dice que el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Y el escritor a los hebreos explica lo que significa eso. Que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar ahí. Eso significaba entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y al partirse y quedar descubierto el lugar, era una figura que ahora todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, pero de esa fe genuina, no cualquier fe, de la fe genuina, de realmente depositar nuestras vidas en las manos de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo dice, vuestras vidas están escondidas en el hueco de la mano de Dios. Nadie deposita su vida en las manos de otro. Nadie. Usted ha escuchado ese que dice, yo meto mis manos en el fuego por él. Yo no. Y no es que no sea mi amigo. Y no es que no tenga confianza con el hermano. Pero de meter ya mis manos en el fuego por él, yo no lo hago. ¿Verdad? No lo hago. El centurión metió sus manos en el fuego. Lo que le esperaba no era fácil. Sí, llegaba la noticia a Roma que su centurión, que lo representaba en Israel,
se haya humillado en la presencia de un judío que había sido desechado por las autoridades religiosas de Israel. ¿Usted cree que el centurión, cuando llegaba donde el sumo sacerdote, donde llegaba con los fariseos al Sanedrín, ahí, hermano, iba a hacer esto? Todo lo contrario. Pero lo hizo aquí ante un judío, el cual se decía era el Mesías, el Hijo de Dios, y que tiene el poder y la autoridad no solamente sobre todos los reinos del mundo, sino sobre todas las cosas. Dice que todas las cosas creadas fueron sujetas a Él. Por eso el centurión le dijo: da la orden y mi siervo o mi criado se salvará. Porque todas las cosas fueron sujetas a Él, todas, de lo que está arriba y de lo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén. Verso 8. Verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Fíjense, di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad, le sirvo a César. Y si César me da orden ahorita de disparar, disparo. ¿A dónde dice eso, hermano? Eso quiere decir, ¿usted cree que va a estar jugando a los soldaditos? Vaya, soldados, vayan allá. Soldados, regrésense. No está hablando de jueguitos. Está hablando de guerra. Está hablando órdenes de disparar. Y si él me dice que pau, pau, pau. Y si él dice que no pau, pau, no pau, pau. Y yo a estos tengo soldados bajo. Y si a este le ordeno que vaya pau, pau por allá, él tiene que ir a pau, pau. Y si él de su, ¿verdad?, voluntad quiere ir y yo le digo no lo tiene que hacer. Y aún los siervos que tengo bajo mi autoridad, yo le digo a este: ven y viene, o haz esto, y lo hace. Igualito a ustedes cuando la palabra de Dios y Jesús le ordena a usted, igualito a ustedes. Ustedes hagan eso y ustedes hacen todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló de dos muchachos, hijos de su padre? No sé cómo es que dice ahí, pero ¿cómo? De los dos hijos. Un padre tenía dos hijos, dice ahí. Al primero le dijo: ve a la viña. Claro que sí. No fue. Luego le dice al segundo hijo: ve a la viña. Le dijo que no, pero después fue. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos mismos dieron la respuesta, los fariseos. El que dijo no, pero después o luego fue a la viña. ¿Se da cuenta de ese detalle? Y puede suceder eso y no lo hace usted, pues. Claro que sí, yo voy donde usted me diga, hermano. Entonces usted va a ir a tal no, ahí no, ahí no. Sí.
quieren donde haya calzada y acceso. Lo que quiere es comodidad. Lo que quiere es un lugar donde puede exhibirse. Pero hay otros que se les dice, vayan y van. Porque ellos lo que quieren es honrar y servir a Dios. Y como decía Isaías, donde tú me envíes, yo iré, Señor. Amén. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que a pesar de la posición de este hombre, el poder que tenía, se humilla y reconoce la autoridad que Jesús tenía sobre él y sobre todas las cosas. Di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo también hombres bajo mi autoridad. Así de sencillo. Es lo que nos falta a nosotros, reconocer en Jesús que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Saben cuál es el problema? Que todavía no estamos conscientes lo que significa ser un siervo, una sierva de Cristo. Usted le dice a un hermano siervo y parece hermano chompipe, pavorreal, explota y se le extienden las hojas, iba a decir, las plumas. Porque para él siervo es como que se le esté diciendo doctor, licenciado, ¿verdad? Mamá de chita. No, eso no es siervo ni sierva. Siervo y sierva es esclavo, esclava del Señor, de la cual usted y su servidor somos delante de Jesús. Esclavo y esclava que no tienen ningún derecho, y donde Jesús te envía, ve. Muchos no saben eso. Su soberbia no se los permite. Sierva del Dios Altísimo, y lo mismo, como pavo real, como chompipe, explota el orgullo, la soberbia, porque piensan que eso es lo que se les está diciendo, doctora, licenciada, princesa. No, ¿qué va a ser princesa? Reina, aunque sea de aguacate, pero reina. No, hermanos, no. Qué tragedia de la iglesia cristiana de estos tiempos, manipulando. Y ¿cuál es la palabra? Cuando a la persona se le dicen cosas bonitas, ¿cómo? Lisonja. Y eso le encanta a la gente, porque se siente bonito que le digan a uno que es la mamá de Tarzán, aunque no llegue a mamá de Chita. No, queridos hermanos, Jesús le dijo al discipulado: cuando hayáis hecho todas las cosas que se os ha mandado, digan dentro de ustedes: ustedes son la mera mata. No. Entonces digan dentro de ustedes: siervo inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó. Lean la Biblia, lean las Escrituras, léanla. Jesús fue ejemplo. Él vino como hijo de Dios, por eso la Escritura lo señala como el Hijo de Dios, porque vino como hijo. Y Isaías revela que vino también como el esclavo de Jehová. Es decir, él aquí dependió de la voluntad de Dios. Y por eso Dios, cuando él, hermano, se bautizó y cuando él hacía cosas de obediencia, se escuchaba la voz en los cielos diciendo: este es mi hijo amado. Y en otra palabra dice: este es mi siervo amado. La complacencia del Padre con su Hijo
con su siervo. Y ahí en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Nadie quiere sufrir, nadie quiere morir, nadie. Sería masoquista la persona. Y Jesús ahí fue claro al decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quería pasar eso, daba miedo. Claro que sí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor, diciéndole al Padre. Él fue ejemplo como hijo y fue ejemplo como siervo de Dios, para que nosotros sigamos su ejemplo. Nosotros nos humillamos solo cuando nos aprieta el zapato. Aquí estoy, hermano. Y se arrodillan, lloran y todo. Y después que pasa la tormenta, ahí vienen otra vez como soberbios, con soberbia, demandando derechos. Es que miren, hermano, el rey que tenemos, si le servimos bien, él paga bien. Los que me honran, yo los honro también, dice el Señor. Con respecto a David, ¿acaso no se le dijo, te daré un nombre como el de los grandes? Así le dijo. Porque él, hablando de David, él hará todas las cosas, todas las cosas que yo le diga. Di la palabra, Señor, ordena pues, y mi siervo sanará. Amén. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Donde Dios espera muchas veces que hay esa fe genuina, no la encuentra. A veces se encuentra allá afuera. Es increíble. Y nos debiera dar vergüenza todo. Debiera darnos vergüenza. Pero como no la conocen, ese es el problema. Él se maravilló, es decir, esta es la fe que yo espero encontrar dentro de mi pueblo, de aquellos que me han creído. No solo la fe para ser sanado, no solo la fe para arrancar montañas y que sean echadas en el mar. Lo he dicho muchas veces, felicito a los líderes cuando me vienen contando que oraron por un enfermo y el enfermo inmediatamente se levantó. Gloria a Dios. Yo oro y se me graban más. Yo me regocijo por aquellos hermanos que oran por una persona que se está muriendo, hermanos, o murió y me dicen, hermano, se levantó. Hoy va a venir. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero eso no es para que se llene de soberbia. ¿Se acuerdan lo que decían el discipulado cuando regresó de la misión que Jesús les había dado? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús inmediatamente, para que no se les subiera a ellos la soberbia, ¿qué fue lo que les dijo? No gloriéis porque los demonios se les sujeten, sino porque vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y Pablo decía, el que se gloríe en el Señor. Porque dice él, ¿de qué te glorías? Si lo que tienes lo recibiste. Y si te fue dado, ¿de qué te glorías? Gloríate en el Señor, es decir, da gloria a Dios y no te canses de dar gloria a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te sacó del lodo. Amén.
Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y a Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, acuérdense que el evangelio no solamente las buenas nuevas para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Eso estaba escrito, hermano, aún desde el Antiguo Testamento. Cuando a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dios no solamente pensó en un pueblo, pensó en muchos pueblos, en muchas naciones, de los cuales nosotros somos parte de eso. Y esa fe que ellos recibieron es la fe que nosotros hemos recibido. El grave problema es que no lo está trabajando y no lo está desarrollando. Solo en momentos de necesidad, donde ya mira que ni mami, ni papito, ni el amiguito, ni el novio chubasco que anda por ahí, nadie le puede ayudar. Entonces que buscan y creen que el Señor les puede ayudar. Pero después de ahí, hermano, se vuelven a la misma. Esta es la fe genuina. Depositar la confianza en el Señor Jesucristo. Es Él el que perdonó nuestros pecados. Es Él el que nos abrió las puertas para tener acceso a Dios. Esto no nace del corazón. Y eso es lo que Pablo ahí dice. No de vosotros esa fe, es un don de Dios. Dios nos ha dado esa fe. El problema suyo es que no la está trabajando, no la está desarrollando. Llega un momento donde usted la hace a un lado. Ese es el problema. En la ofensa, ¿qué dice la Escritura? Soporten, reciban el agravio, dice ahí. Pero no tienen ni esa, ¿cómo sería? Capacidad de poder recibir el agravio, sino que se retuercen como una bestia y atropellan. Y ya cuando ya sienten que satisfacieron su venganza, ya se sienten libres y ya quieren otra vez de que el Señor les ayude. No es así, queridos hermanos. La fe no solamente para arrancar montes y echarlo en la mar, no. La fe propia es, hermanos, en las acciones, en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir. Ahí es donde se tiene que demostrar esa fe. Los jóvenes, el respeto a sus padres. Ahí se tiene que demostrar la fe. En acciones, en actitudes. Sí. Miren ustedes cuando Moisés llegó y finalizó. De todos modos tenemos todo el día, ni a trabajar van. Cuando Moisés llegó, hermanos, usted sabe que los brujos que tenía Faraón imitaban el poder de Dios. Desde el inicio con la serpiente, Moisés sacó una y ellos sacaron dos. Luego vinieron las plagas, así se llama, o las señales. Y ellos imitaron la primera plaga, imitaron la segunda plaga y creo que la tercera plaga. La cuarta plaga ya no pudieron. Y ahí le dijeron a Faraón, el Dios de los hebreos es Dios. Y le aconsejaron, sería bueno que dejaras ir a ese pueblo, porque ya no pudieron imitar. Nadie puede contra el poder de Dios. Llegará un momento en que todos los cartuchos ya no van a tener, estarán vacíos.
pero hoy puede llenarlos con la genuina fe. Y vívelo a diario. En el colegio, si es que todavía estás estudiando. En tu casa, si es que no te han corrido o te has ido ahí de malcriado, de malcriada. En la iglesia, donde tú vayas, tiene que estar esa fe. No solamente aquí, sino que esa fe, hermano, en todas partes, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Miren el centurión, digno de imitar. No le importó la gente que estaba ahí. El murmullo. Ya viste, vos, ya viste cómo se humilló a ese hombre. Qué bárbaro. Ese hombre no tiene ¿qué? Autoestima. Ese hombre, ¿qué le pasa? Delante de un judío y los religiosos. ¿Y este qué le pasa? No le importó. Igual el otro, ¿cómo se llama? No, Luis, no, Zaqueo. No, ese no le importó lo que iba a decir la gente. Quería ver a Jesús. Había una multitud. Entonces no podía ver y miraba entre las patas. ¿Cómo sería? Entre los, y no podía. Pero él quería ver a Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Ahora imagínese usted el chavalero ahí, hermano. Y con ganas de bajárselo a pedrada, pues recuerden que era un publicano. Eran odiados también. Y aprovechar bajárselo pura pedrada como los garrobos. Pero no le importó. No le importó lo que iba a decir la gente. Y muchos se han de haber burlado. Muchos. Cuando pasó Jesús, lo miró, se detuvo y le dijo: bájate del palo, del árbol, porque voy a morar en tu casa hoy. Esa fe es la que detiene a Dios para bendecirnos a nosotros. Esa fe. No esa fe de soberbia, esa fe que ahora la han hecho diversa y que muchos no saben ni en qué creen ya. La mayoría de ustedes todavía están ahí leyendo sus horóscopos, ¿verdad? Cuando eso es prohibido por Dios, y no porque sea prohibido, es vano. Es vano. Es una insensatez el que hace eso. Pero muchos de ustedes ahora han disfrazado eso. A través de la tecnología, hermanos, muchos les están metiendo disfrazadamente esas cosas. Pon tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Y viene usted para poner su nombre. ¿Qué significa desgracia y lo peor? No, ahí le ponen, tu nombre significa fuerza, voluntad. Eres un hombre, eres una mujer próspera, de bendición. Ay, qué lindo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ya casi se rasca y se aruña todo. Ustedes no saben ni quién les está hablando. Han perdido el discernimiento. Lo han perdido todo ya. Y no se dan cuenta que están en el abismo. ¿Qué te importa a vos qué significa tu nombre? No tiene nada que ver. Nada. Lo que tiene que ver es la fe en el Hijo de Dios. Que pongas tu vida en las manos no de un ministro de Dios, en ningún hombre, sino en el Señor Jesucristo.
Eso es la fe verdadera, la fe que salva, la fe que transforma la vida de los hombres, que cambia el destino de los hombres. La fe en el Hijo de Dios. Otro tipo de fe, falacia, mentira, y es abominación a Dios. Amén, amén y amén. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y espero que en usted haya una sed, una hambre de volver, de retornar a las Escrituras. Lea las Escrituras, hombre. Lea, es la palabra de Dios. Y lo que dice ahí, créalo, abrácelo. Porque lo que se revela ahí es lo que hay en los pensamientos de Dios, en el corazón de Dios para su vida. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, da fe. Fortalece la fe, Señor. Levanta al caído. Da victoria al que está luchando. Sana al que está enfermo. Y da siempre, Señor, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias.